bicho común, Arin, Cuanco, Arin, Guatemala, Cuanco, Parque Central, Arin, que Central. Tisana Cuerabi, pues Arin, Usbisi, Usna Cuerabi, Arin, Cuanco, Parque Central de la zona 1 de la ciudad capital. Muy buenos días en esta mañana, ya a las 12. Aquí estamos transmitiendo en vivo en el Parque Central de la ciudad de Guatemala. Como pueden ver, aquí es un área turística. Aquí hay mucha gente donde vienen con sus familiares a divertirse, a pasar el rato. Les dejo con estas hermosas imágenes. Igual más tarde también vamos a estar transmitiendo en vivo nuestros cantos en quechí, que estamos consiguiendo más cantos para que así complacer a todos los suscriptores de este canal. Si se mira allá en la imagen nos pueden observar, nos pueden, si se mira bien las imágenes y nuestro audio que estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, aquí lo estaremos leyendo. Si tú como aquí en Estados Unidos, malak te calch mensaje, sajo mucho video, yo ya al quema te van a transmitir one, que us como ya iré malak que la o shin si vas quiere sajo un comentario, na hawan yo hago que transmitir por cuántos harín con cosas el Parque Central de Haru harín con qué Guatemala, con qué con qué suscriptores, con qué harín zona 1, con qué harín zona 13, zona 6. Pues el chocar es con gacho centro, te shinomet, que acá saludo, harín con cosas del Parque Central. Aquí los dejo con estas hermosas imágenes. Eso que como haré como yo ya leeré harín con cosas Parque Central de Catenamich, Jolomil Catenamich, Guatemala. Harín todo Colón, harín Chalchibek, un dista de allá. Van a coger el truco de chanjeo allá. Les puede indicar si se puede, si se mira bien, nos pueden indicar en los comentarios. Como pueden ver atrás, aquí estamos en el Parque Central. En la imagen se mira bien. Si se mira borroso, pues nos pueden indicar también. Aquí atrás se mira la gente que está de este lado. Y aquí ahorita nos estamos dirigiendo al Parque Central. Aquí atrás se puede observar el parque, la catedral. Saludos a Edson desde Washington, de Estados Unidos. Julián Mes, saludos desde Miami, Florida.
Bien, aquí estamos, vamos a entrar ahorita a la Catedral Metropolitana. Vamos a pasar la calle. Ahorita vamos a entrar en la Santa Misa que se está llevando a cabo de aquí en el mediodía de Guatemala. Vamos a ver si nos permiten grabar aquí adentro, porque hay veces que no, hay veces que no permiten grabar adentro de la catedral, porque está prohibido. Ahorita les vamos a llevar la imagen por si nos regañan, pues vamos a cortar la transmisión. Igual si no nos regañan, pues vamos a estar transmitiendo para ustedes la Santa Misa que se está llevando en este momento. Ahorita se está llevando aquí en la ciudad de Guatemala. Estamos transmitiendo para ustedes en este momento. No podemos hacer mucha bulla porque aquí está un rótulo donde dice que no se puede grabar. Todo lo demás es toda una preparación para que llegue el momento de la muerte. Y vemos cómo nos pone a nosotros una, porque con facilidad todos nosotros tendemos a buscar lo externo. Eso es lo que hallamos nosotros del entorno. Y el entorno puede ser de los juicios que podemos encontrar en la vida, algo que hace un juicio político, sociológico, antropológico o económico. Mucho de eso es válido, no podemos olvidar, pero es lo que tenemos que ir aprendiendo todos nosotros como cristianos a descubrir la importancia de que nos adaptamos a conocer Arena Juancho y Santa Misa, Arena Catedral de Guatemala, Amas Nacoro, Atenac, porque yo cholo bangli padre. Por lo tanto, no puede haber conocimiento porque para el cristiano, sino Se Lish María Rosa, y para Rancho nosotros, Benquil, Kansas City, Estados Unidos. no podemos olvidar que si a Dios lo tenemos que conocer, hay que aprender. Eduardo Cocha, Rancho Benquil, Texas, San Antonio, Texas. Aunque si Dios Se mismo nos da eran aquí, Ruj, Chapal, imágenes Arena Catedral Metropolitana. y hay que lograr cuidado porque a veces nos conformamos con los juicios del mundo, pero es una motivación. Si más nos alzote, Cuya máxima nos alzota cámara. Una cana, el barto, chapo, chojerela, como chico y jamaco, cinca, si más na salsota video, te los colocamos en una transmisión. Con cosa, catedral ali, toch anicho, chi oxa ali video, anasquan. Ari con cosa catedral metropolitana, Cholmil Catenamit, Guatemala, sí, Cholcho, era que la es. Y cierto, el juicio es válido, pero no podemos pensar que el juicio es absoluto. Objeto para transmisión. Un padre que yo van a transmitir aquí en la beach. El juicio puede ser muy rápido, pero ese juicio no es simplemente una justicia a secas, sino que es una justicia en la misericordia
una mamá a sus hijos. Y vemos como la primera lectura nos pone a eso que nos sucede en las actividades reales como a mí. No puedo decir que yo soy el centro de esto, sino que vemos cómo nos va diciendo el libro del Eclesiastes, el libro que escribe cercano a la vida de Jesucristo, que tiene muchas cosas buenas, positivas, válidas, realmente el valor humano. Tenemos que aprender a descubrir que es la palabra de Dios, por lo tanto, tiene siempre de mano, no puramente humano, un sentido verdaderamente espiritual. Y vemos como decía el libro que nos pone, el libro de Eclesiastes, como cuando nos admitimos una cosa, tenemos una regla, sentimos algo, vemos que la basura queda vacía, y vamos a encontrar. Por lo tanto, nos está poniendo a nosotros, a ustedes como amigos, que aprendamos acerca del juicio. Y el juicio no de los demás, sino de nosotros. También estamos en la vida de un regreso. Y esas cosas me parecen una gran dificultad, un gran sufrimiento, una gran angustia. Parece que Dios pone la situación límite. Es una familia no tiene trabajo. No se trata simplemente de que pueden necesitar trabajo. Piense que fue una reflexión como se ha vivido antes. Cómo nosotros nos sentimos realmente agradecidos a Dios de todo lo que Dios nos da y cómo lo hemos utilizado. Porque hay que hacer ese juicio, porque no es falta con que Dios se más, con que Dios nos consiga el trabajo para los hijos, sino que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas más. Y tenemos que llegar a hacer ese juicio. Y dice cómo se nos hace ver que si la vasija se prueba de oro, la vasija mal hecha, se arranca el oro. Y si está muy aguada la vasija pierde forma. Y cuando ya se endurecido, es una vasija de forma. No, dice que hay que saber el punto preciso para meter parte de la lluvia o oro y que eso mantenga resistencia, mantenga fuerza. Y cumpla su misión, que es una obra, sabía que es servir, para poder ser capaz de retener y retener de una manera racional. Entonces, vemos como no es simplemente que sea un trabajo, sino que aquí viene lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Y tenemos que hacer lo que es nosotros mismos y ver que en verdad somos personas que tenemos la palabra de Dios, que guardamos como dice el Evangelio. Guardar todas estas cosas o todas estas palabras en su corazón y que no nos pase a ustedes cuando la palabra la hemos escuchado algún día ya se nos olvidó. Y si yo te lo olvido todos,